Hola, el tema a tratar es Microsoft Excel y cuáles son las herramientas de análisis de datos. Primero, nos dirigimos a Microsoft Excel, damos clic el libro en blanco. Ya. Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. Partes de la ventana de Excel. Barra de título. La barra de títulos nos muestra el nombre de la aplicación y el nombre de la hoja de cálculo. Barra de menús. Insertar, diseño, fórmulas, datos, revisar, vista. La barra de menús nos muestra datos, los menús que se encuentran disponibles en Excel. El contenido de cualquier menú puede verse al hacer clic en el nombre del menú o en el botón izquierdo o con el botón izquierdo del ratón. Ahí vemos cómo se nos despliega. Minimizar, maximizar y cerrar. La barra de herramientas. Algunos comandos de los menús tienen imágenes o iconos asociados. Estas imágenes también pueden aparecer como atajos en la barra de herramientas. Barra de desplazamiento vertical, barra de desplazamiento horizontal. Barra de fórmulas. Además, Excel presenta filas o también llamados registros o elementos, columnas, llamados también campos o atributos. Estos pueden estar dados también con números, letras o códigos. Tabla, o también llamada hoja o entidad. Y en sí, esto sería el libro electrónico. Además, la barra de estado, que nos presenta la vista de la hoja y zoom. Una vez analizados los conceptos o los iconos que conforman Microsoft Excel, por medio de este video también les voy a enseñar a utilizar herramientas de análisis de datos. Damos clic en Archivo, clic en Opciones, se nos despliega un cuadro donde debemos dar clic en Complementos. En Complementos de aplicación
inactivos, debemos dar clic en Herramientas para análisis. Y por último, clic en Ir. Se nos despliega un cuadro, herramienta para análisis de datos. Debemos dar clic. La herramienta utilizará las funciones macroestadísticas o de ingeniería apropiadas y mostrará los resultados en la tabla de resultados. Algunas herramientas generan gráficos, además de tablas de resultados. Y damos clic en aceptar. Nos dirigimos al menú Datos. Damos clic en Análisis de datos. Aquí se nos vuelve a desplegar un cuadro de diálogo en el cual aparecen las herramientas de análisis de datos. Estas son 19. Además, cuando trabajamos con Excel, también poseemos la opción de analizar datos estadísticos, lo cual nos puede ayudar a determinar una conclusión de una muestra o de una población. Funciones para análisis. Análisis de varianza de un factor. Esta herramienta realiza un análisis simple de varianza en los datos de dos o más muestras. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Nos ofrece la posibilidad de analizar datos cuando se pueden clasificar de acuerdo con dos dimensiones diferentes. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Utilizamos este tipo de análisis cuando los datos se clasifican en dos dimensiones diferentes, pero se supone que existe una única observación para cada par. Coeficiente de correlación. Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala a medida de las variables. Covarianza. Estadístico que mide la relación entre dos variables. Una covarianza 0 indica que no hay relación alguna, mientras que los valores altos implican que el valor de una está muy ligado al valor de otra variable. Estadística descriptiva. Nos calcula todos los estadísticos que tienen que ver con los conocimientos básicos en analizar datos. Suavización exponencial. Es una técnica de pronóstico de series de tiempo, promedios móviles, que pondera los datos históricos exponencialmente para que los datos más recientes tengan más peso en el promedio móvil. Prueba F para varianzas de dos muestras. Análisis de Fourier.
Resuelve problemas de sistemas lineales y analiza datos periódicos transformándolos mediante el método de transformación rápida de Fourier. Esta herramienta también realiza transformaciones inversas en las que el inverso de los datos transformados devuelve los datos originales. Histograma. Calcula las frecuencias individuales y acumulativas de rangos de celdas de datos y de clases de datos. Esta herramienta genera acerca del número de apariciones de un valor en un conjunto de datos. Media móvil. Proyecta valores en el periodo de pronósticos basándose en el valor promedio de la variable calculada durante un número específico de periodos anteriores. Generación de números aleatorios. Se utiliza para crear cualquier cantidad de números para luego proceder a un análisis de estos mismos. Jerarquía y percentil. Esta herramienta de análisis de jerarquía y percentil crea una tabla que contiene los rangos ordinales y porcentuales de cada valor de un conjunto de datos. Regresión. Efectúa el análisis de regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados para ajustar una línea a un conjunto de observaciones. Muestra. Crea una muestra de la población tratando el rango de entrada como una población. Prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Puede utilizar una prueba emparejada cuando existe un par natural de observaciones en las muestras o cuando un grupo de muestras se somete a prueba dos veces antes y después de un experimento. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. En este tipo de prueba se supone que los dos conjuntos de datos proceden de distribuciones con las mismas varianzas. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. En este tipo de prueba se supone que los dos conjuntos de datos proceden de distribuciones con varianzas desiguales. Y la última herramienta de análisis de datos. Prueba Z para medias de dos muestras. Esta herramienta se utiliza para comprobar las hipótesis nulas relativas a que no existen diferencias entre dos medias de población frente a la hipótesis alternativa en uno u otro sentido. Al dar clic en cualquiera de las herramientas de análisis de datos, clic en aceptar, se nos despliega un cuadrito. El funcionamiento de análisis de datos es interactivo. Siempre se debe llenar el campo o campos indicando el rango de entrada, los datos que se van a analizar. Los resultados se describen por defecto en una hoja nueva. Si se desea obtenerlos en la misma hoja, debe seleccionar la opción y el rango de salida. El resto de los campos puede o no seleccionarse según el tipo de análisis que desee efectuar.
Muchas gracias, hemos concluido con la herramienta de análisis de datos.